como un detenimiento en la iglesia. Una iglesia, para mantener su salud, debe mantener en esta dinámica proyectos, metas, aspiraciones, fundar otras iglesias, crear otros ministerios. Todo esto contribuye a que una iglesia mantenga en plena actividad. Así que les saludo de nuevo en el nombre del Señor, y ya en su momento haremos la oración que hay que hacer de gratitud a nuestro Dios. Hace unos 13 años atrás, en el país de Guatemala, yo fui invitado para un aniversario de una iglesia. Estaba cumpliendo 80 años. El pastor de esa iglesia era un abuelito, pero hay una iglesia hija filial que la atiende un abogado. Él es muy prominente allí en Guatemala, ha ganado casos bastante sonados ahí. Y este pastor me llevó una noche, me dijo: vamos a celebrar el 5º aniversario de mi iglesia y los 80 años de la iglesia madre. La iglesia que celebró los 5 años tenía ya unos 150 personas. Me pareció un crecimiento muy bueno, incluso a mi juicio un poquito exagerado, pastor. Con 5 años ya tenía 150 miembros. Dije, va muy bien. Entonces yo en mi mente me imaginé, si esta iglesia con 5 años tiene 150 personas, la que vamos a visitar con 80 años tiene que ser miles. Y nos fuimos ya en la tarde, y yo, sin preguntar, iba observando a ver si veía una cúpula, un techo así como de un coliseo gigante, un escenario enorme, porque yo hice las cuentas, la ecuación. Dije, si son 80 años, de pronto llegamos, arrimamos al lugar. Era un lugarcito, quizás la tercera parte de este salón. Nos esperó el pastor, era un abuelo muy venerable, él de más de 80 años también. Y el grupo de liderazgo allí lo componían él, el copastor, que también era de más de 80, la hermana que tocaba la música, el teclado, excelente. Esa mujer leía la partitura y cantaban himnos lindísimos. Pero los 5 que dirigían la iglesia, entre los 5 sumaban más de 400 años. Cuando el culto arrancó, me puse yo a observar, pastor, y no habían arriba de unas 40 personas. En la oficina pastoral, donde me regalaron un refresco, el pastor principal me preguntó cuántos años yo tenía para entonces. Estoy hablando de poco más de 50 para esa época. Y me increpó, me dijo, ¿y usted es supervisor en Colombia de un concilio? Le dije, sí, estoy en esa tarea. Me dijo, ¿cómo ponen un muchachito como usted? Y me empezó a subestimar y a por debajear en mi presencia, sin ninguna ética. Yo inclusive le dije al pastor, ¿por qué no nos vamos? Yo no me siento con ánimos para predicar aquí. Pero a duras penas pude predicar, e intuí por qué la iglesia se había quedado sin materia prima. No había jóvenes, no había sociedad de damas, no había escuela dominical, estaban por extinción de materia. Yo hice la cuenta, cuando estos viejitos vayan muriendo, porque es la ley de la vida, la iglesia será cerrada. Y pienso que ya está cerrada, porque ya deben haber muerto los 5 viejitos que la dirigían. Y ese es un síntoma que preocupa cuando una iglesia no se renueva de día en día. Las iglesias, por ser organismos vivos, son como nosotros. Uno puede envejecer externamente, pero por dentro estar lleno de metas y aspiraciones. Ese es el síntoma de una vida fuerte. Por ejemplo, Pablo ya estaba abuelo, y él escribe a los romanos y les dice, yo voy para España. Cuando vaya para allá, vuelvo a entrar a visitarlos a ustedes. Y yo me he ido a la Biblia y a la historia, y saben que Pablo nunca pudo llegar a España. No fue, no le alcanzó el tiempo, pero tenía la meta de ir. Y él es el que escribe y dice, aunque el hombre exterior se debilita y se atrofia por la acción de los años, el de adentro se renueva de día en día. Una iglesia debe tener esa filosofía, decir, pase lo que pase, vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a multiplicarnos, vamos a crear otras iglesias, y de esa forma los años no pasan en balde en una congregación. Damos gloria y alabanza al nombre del Señor. A su nombre. Entrego de nuevo los saludos de mi amada esposa. En este momento en la iglesia de la 43 se está llevando a cabo un gran culto misionero.
Los jóvenes de la iglesia lo programaron para hoy y están promoviendo internamente la obra misionera entre nosotros. Somos el país de la obra del movimiento misionero mundial que más misioneros tenemos. Ya hicimos la cuenta, pastor, después de Perú, hace un mes en Bogotá, volvimos a hacer la cuenta y nos presentaron la lista. Ya Colombia tiene 81 familias misioneras en el mundo. Pues ¿no se gozan ustedes? Amén. 81 familias. Nos sigue el Perú con 70 familias. O sea, entre los dos países, Perú y Colombia, tenemos 151 familias misioneras. En Europa, aquí en América, en África, alabado sea el Señor, en Australia, y aquí en Colombia, aquí en Bolivia, perdón. Ahí tenemos un representante de ese trabajo misionero, el pastor Ciro Soto. ¿Cuántos se alegran por esto? Alabanzas al nombre del Señor. Así que iglesia de Santa Cruz, a partir de ese aniversario deben seguir con las metas y proyectos. Fíjense, metas a corto, a mediano y a largo plazo. Pero para que eso se dé, ustedes. Y veo otra vez una buena juventud aquí. Como yo me la paso visitando iglesias por todo el mundo, yo observo la cronología de los pueblos, pastor Ciro. En África, hace 3 meses casi, vi muchos jóvenes y yo dije, aquí hay futuro. En Europa también lo vimos, pastor, amén, muchos jóvenes. En Estados Unidos también, pero son jóvenes latinos, migrantes. Los jóvenes americanos casi no se ven en las iglesias. Ellos están en el rock, en el metal, en el vicio, muchos de ellos tienen otras prioridades, otras metas, y da dolor que una sociedad así se vaya enfermando. Con razón, la iglesia que pastorea mi yerno y mi hija está alquilada en un templo metodista. Ese templo tiene 145 años de construido. Es excelente, bonito, hermoso, no es grande. El templo le caben a mucho 200 personas. Pero en las bancas, el púlpito, el piano que es de cola, de esos tradicionales, hermoso, todo muy bonito, pero estaba vacío. Llevaba más de 30 años vacío. Mi yerno lo alquiló, mi hija también, y empezaron a levantar una iglesia allí. Ya han hecho bautismos, ayer estaban de confraternidad y están trabajando arduamente. En esa área no hay comunidad hispana, hay americanos y judíos, y no tienen casi niños. Los judíos sí tienen niños, pero ellos no van al culto cristiano. Están trabajando entre ellos, bregando a ver cómo rescatamos esa visión y continuarla. Han llegado hermanos hondureños, guatemaltecos, de todo Centroamérica, de aquí del sur de América también, y han llegado a limpiar, han remodelado ese templo, lo han puesto hermosísimo, y eso ha hecho que sea llamativo. Han sembrado mucho jardín y compraron una máquina de esas de podar el césped y mantienen eso bien bonito, y eso hace que sea atractivo el lugar, y ya tienen algunas familias americanas. Por eso ya mi hija ya predica en inglés, canta en inglés, leen en inglés, para poder atraer a esas familias. Tienen una meta y apenas llevan ahí 1 año y 1 mes de estar en ese lugar, porque han captado también la visión de progreso, de proyecto. Por eso vuelvo a reiterar mi felicitación, pastor, por todo ello. Y por favor me agenda y me avisa con tiempo cuando sea la inauguración, porque yo quiero volver a pararme en este altar, pero ya mirar hacia allá. Y ya veo ese mezanini que proyectaron allí, allá estará de ahí, de esa pared para allá, y vamos a saludarnos que están allá arriba, en el mezanini. Y nos vamos a sentar en ese comedor, pastor, a comer ahí, y en esa oficina a tomar café. Este pastor es excelente cafetero. Es donde va a llevar las maquinitas, y cuando no estamos y él no está, todo el mundo lo extrañamos en la junta. ¿Y dónde está Marcelo?, preguntan. Amén. No vino. Entonces, porque él carga unas máquinas de hacer café, y qué bendición. Así que me siento muy contento entre ustedes. Dios les bendiga más. Y quiero agradecerles
a ustedes y a todos los bolivianos por haber acogido en su momento las familias misioneras que enviamos a este país. Todavía queda un representante de ellas. Los demás están en Argentina, en Chile, especialmente en Argentina. Ellos aquí hicieron una escuela de entrenamiento y eso les sirvió mucho para estar ahora sirviendo al Señor en Argentina. Allá está el pastor José Celis, está Daniel Jiménez, siga, ¿quién más? Esos dos. El pastor Raimundo también estuvo aquí, él murió ya hace 10 años en Bucaramanga con la hermana Teresita, estaban en mi zona sirviendo al Señor allí y Dios los llamó a través de ese accidente tan doloroso, pero han dejado una huella aquí en Bolivia que se replique. Entonces ustedes a orar, a fortalecerse y a preparar y a formar misioneros. Los latinos tenemos la gran virtud que somos adaptables y Bolivia no es la excepción. ¿Por qué usted no encuentra ya misioneros americanos en estas tierras? Bueno, excepto los menonitas, pero misioneros evangélicos como tal, ya ese país dejó de producirlos y no hay. El americano moderno actual se crió en un ambiente, esta generación de americanos, de abundancia, de confort, de comodidad. Entonces no se adapta fácil. Si a un americano de esos actuales lo mandamos, por ejemplo, al África, no está acostumbrado a comer el lince, ¿qué mejor que comimos? Pangolín, tortuga, todos esos animales comimos allá. Y no se sonríe de mucho porque si va, le toca comer, alabado sea el Señor. ¿Sí? Hagan como mi hija Carola, yo tengo mi hija soltera y me la llevé para allá. Y me dijo, papá, a mí me tocó meterle doble oración, amén, a esa comida, porque mi cerebro no la asimilaba. Entonces ore, la miraba y volvía a orar, amén, para podérsela comer. Un americano no sería capaz de hacer eso. Lo pica un zancudo y hay que meterlo por emergencia al hospital más cercano que haya, porque su organismo no está adaptado para soportar picadura de zancudo, de mosquito. Entonces por eso Dios miró hacia nosotros. Incluso morfológicamente, muchachos, si usted está flaquito y flaquita, así es mejor. Porque si tiene que ir al África o al Asia y caminar mucho, usted no tiene exceso de grasa que le impida correr. Amén. Y eso le facilitará levantar peso, trabajar duro. Si toca todo eso, hacen los misioneros. Así que adelante, Iglesia de Santa Cruz. Muy bien, vamos a la palabra. Demos el aplauso a nuestro Dios. Alabado sea Dios. Vamos a colocarnos de pie, por favor, y van abriendo sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 16. Capítulo 16 de los Hechos, los versículos 11 hasta el 15. Nos están ayudando una vez más con la proyección, lo cual es de agradecerles a los jóvenes que nos ayudan. Yo agradezco por esta generación de muchachos que son tan hábiles. Ya los niños de hoy nacen con el microchip incorporado. Amén. Sí. Todos mis nietos, apenas la última tiene 4 años, y esa niña ya sabe desbloquear un celular, ya sabe a través de los comandos de voz pedir el video que quiere ver, activa el video nos dice la historia de David y le aparece la historia de David, ¿sí? Y así, y la historia de Sansón y le aparece la historia de Sansón porque ya aprendió a usar los comandos de voz de un celular. Entonces imagínense los mayorcitos, por eso tenemos esta ventaja. Le felicito por esa hermosa pantalla, pastor, que es de mucha utilidad y de provecho. Esto es muy didáctico porque nos permiten interactuar con ustedes cuando sea la ocasión, y hoy lo vamos a hacer. Amén. Hechos 16, 11 dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Continuamos la lectura, por favor. Y de allí a Filipos, no se olvide esa palabra, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Qué pasó en esos días?
Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Está hablando Silas en nombre de Pablo, quien está escribiendo esta parte del libro de los Hechos. Entonces una mujer llamada Lidia, su profesión era vendedora de púrpura, un producto muy exclusivo y muy costoso para esa etapa del tiempo. Era de la ciudad de Tiatira. Ella adoraba a Dios y ella estaba oyendo el testimonio, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Seguimos. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y vamos a hablar en esta mañana de aniversario. Amén. Amén. De las 7 características de una iglesia bíblica. Porque hay iglesias que no son bíblicas. Por eso no se le olvide ese marco: bíblica. Y como usted es parte de ella, se va a unir en oración conmigo para dar gracias al Señor por habernos traído a una iglesia bíblica, por tenernos dentro de ella y por permitirnos desarrollar nuestra vida en todos los aspectos dentro de una congregación bíblica. ¿Quieren orar conmigo? Hagámoslo ahora. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das en este mediodía ya, que a pesar de esta lluvia inclemente que ha descendido desde la madrugada hasta ahora, aquí nos permites estar. Gracias por el esfuerzo que algunos hicieron para vencer algún obstáculo que se haya presentado en el camino y poder llegar hasta el santuario que hoy nos sirve de albergue, Señor. Gracias por esta iglesia, por los 23 años de su ministerio, por los pastores que han pasado por ella, por las metas que ahora, Señor, tienen y que han sido planteadas por tu siervo, el pastor Valenzuela, Señor. Además de servirte en esta iglesia, también en la supervisión nacional de este país, yo pido que nos bendigas, que nos sigas ayudando, que esta iglesia continúe por senderos de progreso, de prosperidad y de bendición, para de esta forma ejercer el ministerio y la influencia que tú quieres a través de esta iglesia llevar a cabo en esta ciudad. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ya que no oro con ánimo, de un gloria a Dios con ánimo. A su nombre. Tomen su lugar, dando al Señor la gloria por siempre. Alabanzas a Dios. Los amigos, algunos me han preguntado: ¿cómo hago para conocer una iglesia bíblica, una iglesia adecuada, dónde congregarme? Tengo interés de reunirme, pero hay tantas iglesias, me han dicho, y la verdad es que aquí en América Latina pululan las iglesias. Es la región del mundo donde más iglesias evangélicas hay, Pastor Marcelo. Los sociólogos han estudiado el fenómeno de las iglesias en América, especialmente en América Latina, desde México hasta la Patagonia. Están desertando a diario, escúcheme en eso. Hasta antes de la pandemia, la estadística decía que desertan del catolicismo hacia las iglesias evangélicas un promedio entre 10 y 12 mil personas por día. ¿Oyeron eso? Por día. Especialmente Brasil. Brasil tiene muchísima iglesia evangélica. Incluso hay almacenes netamente donde venden mercancía para cristianos. Cuadras y cuadras de almacenes así. Allí venden faldas para ellas, blusas, corbatas, camisas. Usted no encuentra allí una minifalda ni un blue jean porque no los compran. Amén. Y dice almacén evangélico. Alabado sea el Señor. Venden púlpitos, venden sonido, venden guitarras, venden togas para los grados, venden hasta pan para la Santa Cena y vino. Todo. Hay un mercado. Es tan numerosa la población evangélica que se ha creado un mercado para ello. En solo Brasil. Alabado sea el Señor. Una ciudad llamada Tabatinga, en la frontera con Colombia, solamente las asambleas de Dios allí en esa ciudad tiene más de 50 congregaciones. En la sola ciudad de Tabatinga. Tremendo. Amén. Y así.
Nosotros en Colombia, el Movimiento Misionero Mundial, tenemos 2.300 y tantas iglesias. El Perú tiene más de casi 3.000 iglesias. Miren ustedes el crecimiento que hay. Pero a la par con eso hay grupos, cantidades más tradicionales: metodistas, presbiterianos, adventistas, bautistas, luteranos, calvinistas, etcétera. Eso, hay una cantidad de iglesias tradicionales y modernas. Hay iglesias de todo tipo y de todo perfil. ¿Cómo identificar entonces la que le sirva a uno para crecer espiritualmente? ¿Cómo uno buscar un lugar donde uno pueda adorar a Dios y sienta que crece? Que ese es un síntoma de que uno esté en una iglesia correcta. Cuando uno crece como persona, crece como padre, como hijo, como les enseñaba anoche. Cuando uno se desarrolla como ciudadano en todas las áreas, está en una iglesia correcta. Cuando adquiere valores y principios que moldean nuestra vida, nuestro carácter, todo eso es síntoma de que uno está en el lugar correcto. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hoy vamos a tomar la iglesia de Filipos para que la usemos como modelo, como ejemplo a seguir, porque sirve de patrón. Amén. Y toda iglesia que sume estas características en su seno está llamada por Dios a ser una bendición donde quiera esté. Damos a Dios la gloria. Aquí acabamos de leer el origen de una iglesia. La iglesia filipense nació en una playa, allá en las orillas de un río, donde iban las mujeres, supongo, a lavar su ropa, porque no había el moderno sistema de acueducto. Y fueron allá, y entonces los misioneros iban y les hablaban de Cristo a ellas. En una de esas reuniones, una mujer llamada Lidia, lo dice ahí, se convirtió, fue bautizada e invitó a los misioneros. Le preguntó: ¿dónde es la iglesia? ¿El templo? No, que no tenemos templo. Estamos hasta ahora orando por uno para... Sí, dijo: pues entonces vamos a mi casa. Y fue tanta la presión que ellos fueron a casa, y en la casa de Lidia, óigame bien, se empezó la iglesia filipense. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Una iglesia bíblica no es explosiva en su momento, no crece como el Alcácer lleno de espuma. Esas iglesias, Pastor Ciro, usted que es colombiano y conoce también, porque desde jovencitos nos conocemos, hace más de 40 años somos amigos con el hermano Ciro. Y hemos conocido iglesias que van a ir a una campaña cuando Gigi Ávila y estos evangelistas y esa multitud, y se le deja un pastor, pero esa gente, muchos de ellos no han pasado por una experiencia profunda con Dios. Al poco tiempo uno va a ver y quedan unos muy poquitos. Es mejor cuando una iglesia nace en estas condiciones, de a poquito, porque se crea un vínculo más cercano entre el liderazgo y los miembros. Y esa cercanía facilita la interacción, la comunicación, la pregunta, la respuesta, las inquietudes, y se va formando una iglesia de una forma gradual, con crecimiento como debe ser. Amén. Es por eso que esa figura antibíblica, la llamo yo, de mega iglesia, en el Movimiento Misionero Mundial no las tenemos, ni las tendremos. ¿Sabe por qué? Porque una mega iglesia no permite la interacción pastor-oveja, porque es mega. Los megatemplos tienen una puerta lateral, el pastor por ahí entra, predica y por ahí sale. No tienen comunicación. ¿Por qué? Porque él no tiene el tiempo para dedicarle una congregación de miles y miles. Se les predica, pero no se pastorean. Vuelvo a repetir, se les puede predicar, porque pastorear no, ¿sabe? Porque pastorear es conducir la oveja, llevarla. Alabado sea el nombre del Señor. Hacen más 10 iglesias de a 100 miembros que una sola de 1000. Porque esas 10 iglesias permiten que otros ministerios se desarrollen y crezcan. Por ejemplo, yo estoy viendo estos presbíteros muy jovencitos ellos, y me hacen acordar cuando yo empecé el presbiterio. Yo empecé también a ser presbítero a los 31 años. Y eso me ha permitido también ir creciendo con responsabilidades. Porque a usted, cuando le asignan una responsabilidad a temprana edad, o la lleva o lo aplasta. Dije, o lleva la carga o la carga lo aplasta. Pero ustedes no se van a dejar aplastar de la carga, la van a llevar y la están llevando en el nombre del Señor. Demos el aplauso a nuestro Dios.
En el versículo 30 vamos a ver que se suma una segunda familia. 16:30 de Hechos, y sacándolo les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, que es muy predicada, la está haciendo el carcelero de Filipos, a raíz de la conversión de Lidia, de la liberación de una muchacha que estaba poseída por demonios. Se formó una revolución en esa iglesia, en esa ciudad, y Pablo y Silas fueron a parar a la cárcel. En la cárcel Dios los libera de una manera milagrosa, y el carcelero viene a ser la segunda familia que se convierte en esa ciudad. Él también con su familia. Amén. Noten la importancia de la familia. Anoche hablamos de ella. Lidia y su casa, el carcelero y su familia se bautizaron. Así que ya tenemos dos familias, y se va dando entonces una estructura de crecimiento lógica, normal y muy hermosa. Van creciendo ya dos familias. Y no podemos dar más detalles porque el tiempo avanza, pero si saltamos a la epístola, vamos a Filipenses, por favor, 1:1. Alabe el nombre del Señor. Filipenses 1:1, hermanos, nos ayudan de nuevo y proyectamos. Miren dónde va la iglesia ya. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están ¿dónde? ¿Dónde estaba esta iglesia? Oigan la frase: a todos los santos, todos en plural, santos que estaban en Filipos. Es decir, desde su origen hasta aquí ya hay una cantidad de hermanos en esa iglesia. Ya es una iglesia formada. Y oiga bien, dice que saludan a los obispos y diáconos. Obispos es el equivalente a presbíteros. En su original es presbúteros, que quiere decir sobreveedor, uno que vigila, además de la iglesia local, otras. Y ya esa iglesia tenía ese liderazgo. No he hecho la cuenta cuánto tiempo transcurrió desde la conversión de Lidia y del carcelero hasta aquí, pero han pasado unos cuantos años y ya vemos una iglesia sólida, estructurada, con un liderazgo. Diáconos es uno que sirve, amén, en la iglesia. Obispo es el que dirige la parte pastoral, doctrinal, teológica, etcétera. Lo que me habla de una iglesia, oiga bien, organizada. Una iglesia bíblica es una iglesia que tiene una estructura organizativa, un ministerio claro, bien definido. Tiene un pastor, tiene líderes. Cuando usted visite alguna iglesia, es bueno que se entere cómo es el gobierno interno de esa iglesia. ¿Quién dirige a quién? Amén. Amén. Ese que usted ve en el púlpito, en el caso del pastor, que es además el supervisor nacional, él tiene una junta que lo asesora. Pero esa junta aquí en Bolivia está a su vez supeditada a otra junta que es la internacional. Es decir, hay un principio de jerarquías para que no sea uno solo el que dirige. ¿Sí me hago entender? Amén. Eso permite que una iglesia crezca sanamente y el liderazgo también sea sano. Esta iglesia lo tenía. Obispos y diáconos, es decir, debe haber un liderazgo. Una iglesia bíblica no tiene una sola cabeza humana, tiene una estructura ministerial. Alabanzas al nombre del Señor. Mire por donde vamos ya. Y es por eso que usted oye que este movimiento tenemos miles y miles de iglesias, pero en cada país hay una supervisión. Esa supervisión está dividida en presbiterios, esos presbiterios en pastorados o iglesias locales, para que se vaya dando una subordinación desde abajo hasta arriba y una jerarquía desde arriba hasta abajo. Es así como una iglesia se mantiene, amén, se protege. Que este se enfermó, la iglesia sigue. Que este murió, la iglesia sigue. Que este llegó a equivocarse, a fallar, también se hace a un lado y la iglesia sigue. Porque si es la sola cabeza y se llega a equivocar, ¿quién le llama la atención? ¿Quién corrige a quién? Por ejemplo, ustedes traen diezmos, como en todas las iglesias. Nosotros los pastores, ¿a quién le diezmamos? Me preguntó alguien. Yo le dije, nosotros diezmamos a un fondo nacional, porque también tenemos arriba de nosotros quien nos dirija. De ahí que la iglesia bíblica tiene una estructura de gobierno y tiene una organización. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Amén. Miremos el versículo 2. El versículo 2.
Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, no se saluda a una persona, sino a vosotros, a todo el equipo que lideraba esa iglesia. Alabanzas al nombre de Cristo. Pero volvamos al versículo 1 para otra característica. Otra característica. Doy el 1, ahí. Pablo y Timoteo, los siervos de Jesucristo, a todos los santos. Santos. ¿Te están leyendo? En el mundo católico nos enseñaron que los santos son muertos. Y de hecho todavía el catolicismo sigue santificando personas que han muerto ya. Bíblicamente esa idea no cala, no es correcta. Los santos a quienes les escribe la Biblia son, y los apóstoles fueron gente viva. Porque la palabra santo, jóvenes que me están oyendo hoy, bienvenidas y bienvenidos. La palabra santo viene de dos vocablos, uno hebreo y otro griego, que quiere decir separados para Dios, puesto aparte. Una iglesia bíblica tiene que tener santidad en su seno. De hecho, la Biblia habla de una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Si usted entra a una iglesia y ve que no hay santidad, que se refleja en el estilo de vida, en la vestimenta o indumentaria de quienes están, en la reverencia de quienes suben al altar, en el perfil de quienes tocan y dirigen, todo eso se observa a simple vista. Amén. El respeto mutuo, la conducta, la actitud dentro del culto, los cánticos, todo debe reflejar la santidad que en esa iglesia. Inclusive el estilo de música. En una iglesia bíblica no se toca rock, ni se canta rock. Escúchenme, jóvenes, que por ahí oí a alguien y discutía que rock cristiano, el rock no puede ser cristiano, porque la naturaleza de la música rock es diabólica. Así como usted no puede decir una sal dulce, porque choca, o una azúcar salada. Cuando usted menciona la palabra sal, ya en su cerebro se sabe que es la sal, que es incompatible con el azúcar. Y cuando usted menciona el azúcar, es incompatible con la sal, no pueden coexistir los dos elementos químicos en sí. Entonces mire, que ¿cómo así que rock cristiano? ¿De dónde? Esos estilos de esas músicas, esas luces multicolores. La forma de algunos músicos refleja la santidad, el estilo. Un músico de iglesia con el pelo largo. Estábamos en Estados Unidos hace unos 15 años con mis hijos, los dos mayores. Y estuvimos ministrando en una iglesia, luego salimos a comer hamburguesa, a la mayoría de muchachos les gusta la hamburguesa. Y estando comiendo hamburguesa, oíamos música de batería. Mi hijo mayor, él toca batería y toca bajo, y mi hija Natalia, ella toca violín. Estaban recibiendo clases, y entonces me dicen: papá, oigo música. Yo le dije: sí, mi hijo. Entonces el hermano dijo: es que aquí hay una iglesia al lado. Y esta McDonald's de aquí es una franquicia que esa iglesia tiene porque tiene muchísima asistencia, son muy grandes. Ellos se levantaron de la mesa y fueron a oír la música. De pronto se viene mi hija y me dice: papá, venga. Yo digo: ¿pero qué? Venga. Entonces yo me incorporé para ir y me dijo: camine para que vean los músicos. Con franelilla de esa deportiva de jugar básquet, con pantalón corto porque era etapa de calor allí, de clima caliente. Con esas luces así, estaban en plena actividad de iglesia. De verdad, atrás estaba esa enorme congregación. Cuando yo veo los músicos, yo digo: pero no puede ser. Agudicé mi oído y mi vista. Esos muchachos distaban de este vocablo santo. No había separación del mundo y ellos. No habían sido puestos aparte para Dios. No tenían un pastor que les corrigiese y les enseñara que en un altar no se sube así, que ese tipo de música no se canta así, que el instrumento, el bajo o la guitarra no se toman de esa manera erótica y sensual. La forma como los rockeros tocan el instrumento y los ademanes que hacen con ellos tiene un contenido erótico y pecaminoso. Usted lo puede comprobar a través de ver los rockeros netos. Es más, muchos de ellos son satanistas. ¿Por qué en una iglesia? ¿Por qué en una congregación llamada cristiana? Porque perdieron el norte y perdieron la esencia de santidad que toda iglesia bíblica tiene que tener.
Demos el aplauso al Señor en este momento. Alabado su nombre, aleluya. Esa es la primera característica, la segunda es la organización. Veamos la tercera, por favor, y vamos al versículo 5, por favor. 1:5. Veamos esta característica de una iglesia bíblica. A quienes están conectados les estamos diciendo que estamos hablando de las 7 características de una iglesia bíblica, dentro de la cual uno debe estar y permanecer. Por vuestra comunión en el Evangelio. Pablo les escribe: en el Evangelio, ¿desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se llama esa característica, Pastor Ciro? De alguien que se convierte y hasta ahora es fiel. Comunión, fidelidad, son palabras afines. Perseverancia, la oí por allí. Perseverancia, es decir, no es un entusiasmo pasajero. Dicen amén. Es perseverar. Damos al Señor la gloria. Hace apenas 8 días yo estaba en la tierra donde Dios me salvó hace 49 años. Y encontrar esos viejos canosos allí, que eran jóvenes de mi etapa del tiempo. Yo voy a tener 49 años de haberme convertido a Cristo. Y cuando lo hice, había unas pocas familias, 3 más exactas, que eran parte de esa pequeña iglesia en Fortuna, Arauca. Y ver a esos abuelos ahí, esas abuelas, esos hijos, nietos y aún con bisnietos, eso se llama perseverancia. Que uno sea capaz de mantenerse décadas dentro de una iglesia, dentro de unos parámetros de ética, de moral, de dignidad, de respeto, a pesar de toda la podredumbre moral que nos circunda, eso se llama perseverancia. Y Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya, una iglesia debe tener dentro de su seno, alabado sea Dios, los niños como los que hay aquí, los adolescentes como los que hay aquí, algunos pasaron la noche aquí, los jóvenes como estos que estoy viendo aquí, pero también esa generación que va marcando la pauta. La perseverancia le permite a los jóvenes, oiga bien, un ejemplo, una pauta, un patrón para imitar. Este mensaje también es en la parte, digamos, ilustrativa, diciéndole sí se puede ser cristiano con el paso de los años. Sí se puede convertir a temprana edad, como lo hizo el pastor Marcelo. Enrique también, ¿a qué edad te convertiste? 12 años. Yo me convertí un poquito más allá, de 19 años. Aquí hay otros que se convirtieron de jovencitos y hasta la fecha están perseverantes. Una iglesia que no fomenta la perseverancia, que no enfatiza la santidad y la pureza de vida, no es una iglesia bíblica. La iglesia bíblica corrige, enseña, instruye, transmite los valores, y esa iglesia se va llenando de motivaciones sanas. Uno llega a una iglesia y dice: wow, aquí me puedo quedar, aquí puedo formar hogar. Si uno llega jovencito, aquí puedo criar unos hijos. Es más, aquí puedo aspirar a servir al Señor en algún ministerio. Y puede empezar tocando, dirigiendo, leyendo, y ahí uno va creciendo. Ese es el perfil de una congregación bíblica. A su nombre, gloria. Miren, alabado sea Dios. Qué bueno, amén. Perseverancia. Miremos el versículo 27 y verán que aquí hay una característica que toda iglesia bíblica debe tener y conservar. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esto habla de testimonio, de conducta que armoniza con el Evangelio de Cristo. Amén. Comportarse conforme al Evangelio es mantener un testimonio limpio, intachable. Que la gente pueda decir: oiga, ¿a qué iglesia va usted? Sin que usted esté predicando en su trabajo, en la universidad, que le pregunten: ¿por qué vive así, de esa manera? Sea bendito el nombre del Señor. Que a usted, jovencita, le pregunten en la universidad: ¿y no has iniciado vida sexual? No, hasta que me case. Estos días una jovencita que está ya en segundo semestre de universidad, esa muchacha le preguntaron: ¿por qué las otras se van a discotecas y se van a rumbas y por qué tú no vas? ¿No has iniciado vida sexual? No, yo estoy esperando hasta casarme. Y empezaron a presionarla. Y esta muchacha, con argumentos,
Les dijo, no, esa es mi decisión. Y citó un caso que yo vi en internet y que lo he ilustrado para las jovencitas. Había una joven de 23 años en una universidad y todas las otras y otros le hacían bullying, porque a esa edad, ¿y cómo así que uno ha iniciado vida sexual? Y la presionaban, porque era el común y corriente allá, aquí no. Dios bendiga ese amén. Una iglesia bíblica marca la diferencia. Tanto la presionaron que un día ella las confrontó a las otras y con mucho respeto les dijo, yo pudiera ser como cualquiera de ustedes en el momento que lo decida, pero ninguna de ustedes puede ya ser lo que yo soy ahora. Amén. Les cayó la boca. Alabado el nombre del Señor. Una iglesia bíblica, crecer en una congregación cristiana como esta, le aporta a uno experiencia, pero también argumentos para defenderse. Sí, señor, no crea que los evangélicos somos unos tontos ahí que caminamos como ciegos. Nosotros somos analíticos y observadores. Y los jóvenes de iglesia bíblica desarrollan su intelecto, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Leemos Biblia y vemos documentales. Todo eso nos llena de argumentos. Alabanzas al nombre del Señor. Ver una pareja que se pelea y que discuten y se separan me sirve a mí como ejemplo para no caer en eso. Ver un hijo desubicado, una hija por allá en discotecas, me habla a mí para cuidar a los míos. O sea, no siempre tengo que pasar por la experiencia para yo aprender. Yo puedo aprender de la experiencia ajena. Y la iglesia bíblica me aporta esas experiencias de ver que a otro les va mal, pero que yo me debo cuidar para que no caer en eso. O sea que es una escuela de aprendizaje. Mire, comportarse como es digno del evangelio, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y lean esta palabra que está ahí siguiente. ¿Cómo es? Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y combatir viene de combate. ¿Qué es combate? Es una pelea, es una confrontación. Amén, por ahí oí apenas un amén. Sea deportiva, sea militar, un combate, en el caso de los boxeadores, es una pelea a puños, a golpes. En la iglesia aprendemos a defender nuestras ideas con argumentos. Confrontamos a ateos, confrontamos a quien sea. Conceptos ideológicos, políticos, filosóficos, los combatimos con la ayuda del Señor y con un combate respetuoso. Un profesor de filosofía me decía, cuando yo validé el bachillerato en Bogotá, me decía, yo sé que allá el pastor Henao no me está creyendo. Yo le dije, avance con su clase, yo le hago la tarea, profe, se la hago con el solo intelecto y le hago la tarea, pero no me va a convencer usted a mí. Yo tengo unos ideales ya radicados adentro. Y teníamos unas charlas bien serias, muy respetuosas en la cafetería. Por extraña razón, él le gustaba tomar café conmigo y a mí con él. Salíamos del culto, vamos a tomar un café, vamos, profe. Y ahí iba el filósofo, era Pastuso, era de ahí de Pasto. Y el pastor, y nos sentábamos a confrontar ideas, opiniones, conceptos. Y yo dije, quedó bravo, ¿qué va? Al próximo recreo, pastor, tomémonos otro café, vamos a otro café. Amén. Y fuimos creando un vínculo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque es que nosotros, oiga bien, la vida evangélica no es una vida monástica. Una iglesia bíblica no es donde usted ve todos ahí durmiendo, sentados en la banca en el piso como los yoga aquellos de Oriente por allá, en meditación trascendental, cabeceando allí como Budas. No, nosotros somos activos. Alabamos el nombre del Señor. Combatimos. Una iglesia bíblica enseña a sus miembros a ser combativos, no con los golpes. Alabado sea el Señor. Yo pastoreo, el hermano Ciro conoce bien esa iglesia. Usted también estuvo predicando en ese altar, amén, hace un año. Y esa iglesia tiene una característica, y es que sus hermanos de ahí son combativos. Ellos se van por la calle con sonido, hermanos, se paran en los semáforos, entregan folletos. Esa gente evangeliza. Y están pendientes. Un día se nos entró una vecina muy agresiva, muy vulgar, lanzando vulgaridades, y apenas venía por ahí, que venía para el altar a tomar el micrófono para dirigirse y acabarnos el culto, le caen 2 hermanas y 2 hermanos.
Venga para acá, señorita, ¿usted para dónde va? ¿Qué tal? Cállese en el nombre de Jesús. Y la van sacando por la puerta lateral. Alabado sea el nombre del Señor, ¿sí? Y una hermana me dijo: pastor, es que yo la vi muy agresiva. Y cuando la veo así, que se me vuelve así como violenta. Un momentico, ¿usted qué le pasa? Venga para acá, respeta el templo. Y así entre espiritual y carnal, amén, la sacaron. Y ellos están pendientes siempre. En la iglesia bíblica eso hace falta, esa gente. Entonces es una iglesia combativa, una iglesia de carácter. Ser cristiano en una iglesia bíblica demanda tener temperamento controlado por Dios, pero también ser dueño de nuestros conceptos y opiniones, claros, definidos. No permitimos que nos pisoteen nuestras ideas. Dicen amén. Hacemos respetar lo que creemos en público y en privado. Argumentamos. Dicen amén. Yo he aprendido eso con el gobernador, que nos reunimos varias veces allá para hacer programas de iglesia. Él nos presta escenarios. Y dele con eso del sector religioso y el sector religioso. Un día le dije, general, porque él es un general retirado, le dije: no use más ese lenguaje. No nos llamen peyorativamente el sector religioso, porque lo que menos tenemos son símbolos religiosos. Usted no encuentra una cruz, un escapulario y una camándula en ningún evangélico genuino, ni una estampa en la cartera, ni una cruz en los templos. Amén. Tampoco la encuentra en nuestras casas. ¿Dónde radica entonces la supuesta religiosidad? Le dije: no la tenemos, llámenos cristianos. Y como estaba en compañía de su gabinete, empecé a describirle lo que somos. Le dije: mire, señor gobernador, permítanos predicar en las calles, ábranos espacio en las cárceles, en las escuelas públicas, en las instituciones policivas y militares. Y le comprobamos qué hacemos. Nosotros no producimos población carcelaria. Los evangélicos no producimos presos, porque lo que priva a un ciudadano de la libertad es el delito, y como nosotros no lo cometemos, no vamos a parar a la cárcel. Los evangélicos que están en la cárcel los ganamos dentro. Amén. Alabado sea Dios. Le mostré el celular y le dije: aquí yo puedo averiguar cuánto vale un preso en Colombia, qué costos diarios tiene: vigilancia, comida, atención médica, estructura para proteger que no se vaya, servicios públicos. Todo eso suma, óigame bien, más de 200,000 pesos, más de $50 diarios vale un interno, y tenemos como 150,000 internos en Colombia. Si esa gente hubiera sido evangélica, ese ahorro lo tendríamos. No consumimos drogas, no lanzamos hijas a la prostitución y al deterioro, no somos promiscuos, no propagamos el SIDA, no conducimos borrachos. Y le fui enumerando los beneficios sociales que una iglesia le aporta a la sociedad. Se quedó mirándome y me dijo: no me había pensado en eso. Le dije: entonces no nos llame religiosos, llámenos ciudadanos de bien. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Vean, esta es una iglesia bíblica. Alabado sea Dios. Cuarta característica, veamos la quinta para ir avanzando, porque aquel reloj sigue avanzando también. Gloria al Señor. Amén. Miren esto que está en 4:4. Amén. No, 4:22, un poquito más adelante. Veamos esto en 4:22 de Filipenses. 4:22. Mire: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa. ¿De a dónde? Esa palabra César es un sustantivo. Está hablando de la casa del emperador romano. Así se llamaban los Césares, ¿cierto? Mire hasta dónde llegó esa iglesia, Pastor Marcelo, que se le metió a la casa del César. Santo Dios. Era una iglesia tan combativa y tan enérgica en su testimonio que ganaron, oiga bien, varios servidores de la casa del César. ¿Por qué no dicen amén? ¿No se gozan? Mira hasta dónde esa iglesia fue tan poderosa. Uy, hermanos, es una iglesia que penetraba todas las esferas sociales. Es una iglesia que se hacía notar en la comunidad donde estaba. Que esta iglesia sea notoria aquí en Santa Cruz, no tanto por la numerosa, que hay otros de muy mayor cantidad, sino por su santidad, por su testimonio.
Alabanzas al nombre de Jesús. Porque hay congregaciones, hay iglesias que se conocen es por los escándalos que se originan dentro, por la ostentación que tienen los líderes que la presiden, sí, por el juego político que hacen. Esta iglesia debe caracterizarse con este perfil. Y se le metieron a la casa de César. Habla de una iglesia poderosa, fuerte, influyente. Allá el César también sabía de una iglesia sólida, bendito el nombre de Jesús, y de testimonio. Quise ilustrar esto porque es que no es común que en las esferas de gobierno ganemos gente, pero allá llegaron. Alabado el nombre del Señor. Alabamos el nombre del Señor, amén. Hace un mes estábamos en Perú en la convención final de los jóvenes y estando comiendo con el ministro de gobierno, el ministro de salud y creo que el de educación también, allá en el campamento cerca del estadio de San Marcos, entró una llamada al ministro de gobierno. ¿Sabe quién estaba viendo el culto en ese momento? ¿O lo había visto? La presidenta que hace poco la destituyeron, Dina Boluarte. Esta señora estaba viendo el culto y lo llamó y dijo: dígale al pastor Luis Mesa y a los directivos que mi ofrenda para próximamente o el año que viene es que les voy a dejar el Estadio Nacional de Lima sin cobrar un solo peso ni un solo sol, para que vengan y reúnan esas multitudes allí. Alabado sea Dios. El ministro de gobierno nos transmitió eso. Puso la mano en la bocina y dice la presidenta que si van a hacer otro evento, está disponible gratuitamente el Estadio Nacional de Lima. ¿Cómo así? El pastor Lucho dijo: va para esa, dígale que la agarramos, amén. Esa va a ser mi ofrenda para el próximo evento. Estaba viendo una presidenta que no tiene tiempo, un gobernante demasiado ocupado para ponerse a ver eso, para ver un estadio abarrotado, literalmente la gramilla y las gradas, todo aquello, es porque es una iglesia que impacta. Los que han ido, mire, los que han ido a Lima observarán que 3, 4, 5 cuadras antes de llegar al estadio, a los dos costados de la vía se llenan de ventorrillos, de toldos de ventas, y usted ve cantidad de productos que se venden, pero productos nuestros. Usted ve, yo me acerqué a una señora a comprarle falda para mi esposa y mis hijas. Dios la bendiga. Me dijo amén. Le dije: ¿quién es su pastor? Dijo: no, yo no estoy en el movimiento, yo no soy cristiana. Pero se puso una falda y una blusa bien vestidita ella, no se maquilló ni nada para traer poder vender, porque si ella va con short, con escote o con un blue jean bien ajustado, botatubo de esos que están usando ahora, nadie se le arrima y no vende. Entonces ellos ya vieron que la clientela aquí es de miles y venden, hermano, pero no venden short ni venden blusitas de tiritas. ¿Qué venden? Productos que nosotros compramos. ¿Se da cuenta? Corbatas en cantidad, como ven que todos los peruanos usan corbata, entonces va por corbata, la corbata, hermano, lleve la corbata, ¿sí? Barata, y uno cree que es un hermano que va, es una persona comerciante, pero sabe, ¿por qué? Porque el perfil de la obra le ha dicho cómo debe actuar dentro de nosotros. ¿Se da cuenta? Que una iglesia bíblica de la que estamos hablando hoy, no pasa inadvertida en ninguna sociedad. Tienen que darse cuenta. Amén. A veces llevan endemoniados. En Mituba, Upés, estábamos en una confraternidad, es muy húmedo, es selva, en el oriente de Colombia, y una noche se detuvo frente al templo dos camionetas del ejército. Se bajaron algunos allí, vinieron y hablaron con el portero entró y habló con el pastor, y el pastor salió con ellos y bajaron un endemoniado de una camioneta. Lo traían amarrado, un soldado. Lo subieron. Y yo terminé de predicar, y cuando terminé oí que estaban orando allá. Subimos a sumarnos a la oración y estaban orando por un muchacho que se metió en brujería, en tabla ouija, por allá entre las comunidades indígenas, y lo poseyeron demonios. Lo trajeron en el helicóptero, lo remitieron a la capital de Amitú, y en Mitú lo llevaron a la enfermería, y el enfermero y el médico dijo: esto no es cuestión médica, esto es espiritual.
Llévenlo donde, ahí hay otra iglesia que la lidera un abuelo americano de hace años. Cuando él lo vio así y lo vio convulsionando, dijo: yo con esto no brego. ¿Sabe quién bregan con esto? Los del movimiento misionero mundial. Lo metieron para el movimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Nos sumamos a orar. Entre quienes se sumaron a orar, escúcheme, había un oficial de ellos que asistía a otra iglesia en el centro del país y estaba prestando su servicio por allá, y él se metió a orar, y cuando él le fue a imponer las manos, el endemoniado estaba boca abajo, y así boca abajo lo llamó por nombre y le dijo: no me ponga las manos encima, fulano, adúltero, sinvergüenza, hipócrita. El otro se alejó. Seguimos la batalla, Dios tuvo misericordia y liberó a ese muchacho. Al día, la mañana siguiente, que me van a buscar en una moto, yo llego y el pastor me dice: vino el muchacho aquel que estuvo anoche. Estaba hablando con el pastor Edward Sánchez. Yo me quedo viéndole, estaba con su camuflado y tenía los ojos inflamados. Me dijo: pastor, yo no he dormido nada anoche. ¿Y por qué? Dijo: cuando ese endemoniado mencionó mi nombre y me dijo lo que yo he hecho, pastor, yo no tengo paz. ¿Cómo así? ¿Usted oyó lo que me dijo? Me dijo: hipócrita, adúltero. Sí, se lo dijo. Yo escuché. Lo preocupante es: ¿eso es verdad o es mentira? Eso es verdad. Yo, en la ausencia de mi esposa, yo he caído 2 veces. Y empezó a llorar y vine para que ore. Yo estoy arrepentido. Y era baterista de una iglesia en el centro del país. Ese. Cuando él se llegaba a la vida civil, a su casa, y estaba en vacaciones, llegaba a la iglesia a tocar la batería y estaba en adulterio. Oramos por él, porque una iglesia bíblica tiene recursos para combatir ese tipo de situaciones. Sea bendito el nombre de Jesús. Amén. Tiene la autoridad moral. Una congregación bíblica tiene eso. Amén. Entonces, el 4:4, ahora sí, pasemos un poquito atrás. Miren esta característica de una iglesia bíblica también. Regocijaos en el Señor. ¿Cada cuánto? ¿Cada que venga el culto? Porque yo no los escuché orando a muchos de ustedes ahora cuando iniciamos. Y si no los oigo orar en un ambiente tan propicio como este, templo propio, comunidad cristiana toda nuestra, si usted no ora aquí, me va a decir a mí que ora en la casa, que ora en el trabajo. Si usted no canta aquí con gozo y con entusiasmo, me va a decir que lo hace en el estudio, en el trabajo. No, este es el escenario para uno gozarse y alegrarse y regocijarse. Amén. Mire, les voy a dejar una tarea para el año que venga cuando inauguren. Tal vez no, para el Congreso, pero no va a tener oportunidad de pedirse la tarea. Subraye en su Biblia esta misma tarde que no hay culto aquí la palabra regocijo, gozo y demás en esa corta epístola que solo tiene 4 capítulos. Usted le va a llamar la atención que la palabra principal en esa corta epístola a los filipenses es la palabra regocijo y gozo. Cuando se vive en santidad, cuando se tiene un liderazgo adecuado, cuando se tiene un testimonio limpio, cuando se combate unánimes por la fe del Evangelio y se defiende la causa del Señor, oiga bien, el fruto es un regocijo interno, un gozo inefable y glorioso. Amén. ¿Sabían ustedes que el regocijo es parte de la vida cristiana, el regocijo genuino? Que el gozo nuestro no depende de las circunstancias externas, y mucho menos de una dosis de alcohol o de droga. Nace de un corazón en paz, de una mente tranquila. Por eso los estados depresivos entre nosotros son muy esporádicos y muy escasos. ¿Saben ustedes que la pandemia ha dejado otra peor, que es la afectación de la salud mental? Amén. Hay una cantidad de gente en angustias, en ansiedades. ¿Saben ustedes que en la iglesia poco se padece de eso por el gozo que nos da el Señor? Amén. Es tan bonito vivir esa vida contento. Por eso yo la voy mucho con los niños. Mire, a la iglesia hay un niño que está recién llegado, apenas tiene 5 años. Se llama Carlitos. Él viene con su mamá. El papá no viene al culto. Y este niño me saluda con esa efusividad.
Hay una foto que subieron a la página de la iglesia los muchachos que viven tomando foto, y me llamó la atención porque el niño llega con su morral a la escuela dominical, ahí carga la cartilla, la Biblia, las crayolas, todo lo que las maestras le piden para las tareas de escuela bíblica. Pero este niño pone en la mochila ahí al lado de la banquita de esas infantiles que le compramos para ello, y se arrodilla ese niño con una reverencia, pone las manitos así. Ese mismo día voy yo pasando y me sale: pastor, Dios lo bendiga, venga, le presento a una prima que traje hoy al culto. Y cuando yo voy caminando con él hacia la niña que tiene 7 años, él me dice: es que ella es nueva en la iglesia, yo sí soy conocido ya en la iglesia y apenas lleva 3 meses ahí. En cambio mi prima no es conocida, yo quiero que la conozca. Prima, le presento a mi pastor. Eso me ha llenado a mí de un gozo. Yo digo, este niño tan temprana edad y ya capta lo que es iglesia, ya sabe lo que es el vínculo pastor-oveja. Este niño tiene un futuro muy lindo y eso me llena de regocijo. Oír a mi nieto, hace hoy 15 días mi esposa cumplió años, y oír a mi nieto dirigiéndose a ella con palabras naturales. Mi nieto mayor tiene 10 años, y tomar el micrófono y decirle: abuela, ella se dice nona, le quiero dar gracias por haber criado a mi papá, por haber formado en él un padre responsable, por haberlo corregido cuando niño. Y yo me quedo mirando y digo: pero Joshua, ¿de dónde sacó eso? Él dice: no, déjeme a mí. Y él, todo eso me llena de gozo y digo: vale la pena estar dentro de una iglesia. Mire esos detalles que seguramente ustedes también los tienen. Regocijo es una característica, gozo, alegría, alabado sea el Señor. Noten: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, y está entre signos de admiración. O sea, regocíjese, gócense. Es una orden, alabado sea el Señor, disfrútela. Aleluya, bendito el Señor. Vamos terminando, mis hermanos, porque esto está interesante, ¿verdad? Filipenses 4:7, un poquito más adelante. 4:7, por favor. Hoy que está haciendo más frío, tengo más sed. Qué ironía. Amén. Alabado sea el Señor. Pero aquí tengo más agüita todavía. Miren: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Gloria al nombre del Señor. El 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Miren los valores que aquí se mencionan. Yo voy a llegar hasta 2 puntos y ustedes van a leer el valor que ahí se menciona. Todo lo que es, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza en esto, escúchenme, muchachas y muchachos que están hoy. Su conducta es el fruto de su pensamiento. Es por eso que el humano es tan responsable ante Dios, porque toda acción, buena o mala, se origina primero en el cerebro, en el pensamiento. Por eso el versículo anterior habla también del pensamiento, que Dios nos los guarda. Una iglesia bíblica nos enseña a uno a pensar correctamente. Y cuando usted piensa correctamente, sanamente, actúa sanamente. Cuando ustedes, varones, ven a estas muchachas de iglesia con dignidad y con respeto, ese valor llamado respeto y dignidad hace que su mente sea sana. Cuando una mujer mal vestida en la calle pasa, el hombre sin Cristo la ve con otra mirada, con lujuria, con morbo, y ahí ya no hay un pensamiento sano. No se imagina con ella en un altar formando un hogar, teniendo una familia, sino pasando un rato pecaminoso con esa mujer o con ese hombre. Miren cómo es el pensamiento y cómo influye, y cómo una congregación bíblica nos enseña a tener un correcto pensar y nos dan las pautas. Valores como la verdad, la honestidad, la justicia, la amabilidad, etcétera, están en nuestro pensamiento. Una iglesia correcta, bíblica, nos orienta de esa manera. Damos gloria al nombre del Señor. Y cuando uno piensa y actúa en consecuencia, usted crece como persona, como ciudadano y ciudadana, como hijo, como sea, porque usted tiene pensamientos sanos.
Alabamos el nombre del Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos influidos por el pensamiento evangélico. Amén. Todo. Yo oigo una vulgaridad, inmediatamente me incomoda. En un transporte de Aguachica, Cesar, pastor sí lo conoce, a Bucaramanga, en un transporte público, yo no llevé mi carro porque iba solo de pasajero y son unas 4 horas de carretera, 3:30. Una señora empezó a hablar sandeces, improperios, un lenguaje tan soez, y otros le hacían el juego, y de pronto yo le interrumpí. Le dije: disculpe, señora, ¿por qué no modera un poquito su lenguaje? Es verdad que esto es un transporte público, pero hay algunos que no compartimos ese tipo de vocabulario. Me volvió a mirar con desprecio y me dijo: ¿me va a decir que es un evangélico de esos? Le dije: sí, señora, más que evangélico también soy pastor. Y su lenguaje denota la calidad de persona que usted es. Porque Jesús dijo: ya ven con el evangelio. Sí, Él dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tal? Le dije: entonces le voy a citar una frase de Sócrates, un filósofo griego que no fue evangélico. ¿Sabe qué dijo él? Le decía a sus alumnos: habla para que yo te conozca. Saca. Y empezaron otros a sumarse a mí y terminé predicándoles a esos pasajeros. Alabado sea el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque yo pienso de otra manera. Puede que uno tenga incomodidad, pero nunca usa la vulgaridad ni la indecencia. Usamos el respeto siempre. ¿Por dónde lo hemos aprendido? En la Biblia y en la iglesia bíblica. Esta es la 6ª característica de una iglesia bíblica: es un pensamiento correcto en todos sus integrantes. Y la última, alabado sea el Señor. Veamos el versículo 8. Veamos el 8, Filipenses 4:8, para complementar este punto número 6. Amén. El 9, el que sigue, por favor. Amén. Lo que aprendisteis, oigan, el aprendizaje, y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es una iglesia que recibe el ejemplo, lo practica y lo transmite. Alabado sea el Señor. La última característica está en el versículo 15 al 19. Y no nos hemos salido de Filipenses. Mire, estamos todavía en Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses. Mire el lenguaje tan afectivo que transmiten. Oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna otra iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Sigamos. Amén. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Sigamos la lectura, por favor. Versículo 17. Dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sigamos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí hay una característica que esta iglesia tenía también adicional a las ya mencionadas, y es la generosidad. Como dije, ¿qué es la generosidad? Es el desprendimiento, es la colaboración con la obra de Dios. Amén. ¿Saben ustedes, amigos católicos, y los hay hoy aquí, que usted nunca encontrará un evangélico en la puerta de un templo cristiano con un tarrito pidiendo limosna? Nunca. Ni aquí en Bolivia ni en ninguna parte del mundo. Yo voy a cumplir 49 años de ser cristiano el próximo 13 de diciembre. Y nunca me he encontrado un evangélico genuino mendigando la limosna pública. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido a dar. Quien les habla en esta mañana, yo soy jornalero de profesión, jornalero de campo. Y cuando vine a Cristo se me hizo difícil al principio diezmar, pero vencí eso y aprendí a diezmar. Alabado sea el Señor. A dar a la obra de Dios. Y he visto con creces cómo Dios me remunera por su misericordia. Algo que una iglesia bíblica tiene es que sus integrantes somos personas generosas. Dije, sí,
Algunos nos critican que porque vestimos bien, que porque tenemos un carrito. Yo le he dicho a alguno, conviértase a Cristo para que lo bendiga. Deje esa envidia, hombre. Sea bendito el nombre del Señor. Yo las veo a ustedes bien vestidas. Mire, en África, que vimos con el pastor, porque muchos dicen que África hay un continente tan pobre, que tan llevados, que están allá de la pobreza. Pero cuando yo veo todos esos hermanos y hermanos, zapato de charol, bolso brillante, una moña grande del mismo color de brillante del vestido, yo digo, estas no están tan pobres. Así gorditas. ¿Usted las vio, pastor? Amén. Había una que se paseaba por ese pasillo, ¿se acuerdan? Y eso iba y venía. Y una moña grande, así más grande que su cabeza, brillante, porque ellos son así. Mi hija se reía y yo le dije, mi hija, si le quitamos eso a los africanos, le quitamos su identidad y su cultura. Dejémonos así. Pero mire que tan con brillantes. Yo digo, este no está aguantando hambre, así sea puro pangolín y tortuga, pero mire cómo están amén, de fuertes en la salud. ¿Sabe? Porque es que en la iglesia Dios nos bendice en todo aspecto. ¿Sabían ustedes, muchachos y muchachas, que al usted venir a una iglesia bíblica, al abandonar, si es que practicó algún vicio, droga, alcohol, promiscuidad, al abandonar eso, su estado anímico y físico se recupera? Amén. Hasta en lo físico aporta la iglesia bíblica. Porque como yo no contamino mis pulmones con nicotina de cigarro, amén, ni mi hígado con alcohol, pues yo tengo que tener una buena salud. Es por lógica. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mire, ¿sirve o no sirve estar en la iglesia hasta en esa parte? Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, esta iglesia fue generosa. Mire el versículo 19. Alabado el nombre del Señor. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Esta iglesia una y otra vez le enviaba a Pablo para sus necesidades. Estaban pendientes de sus necesidades y le enviaban ofrenda, le enviaban todo eso. Miren y verá un poquito la historia. Y termino ahora. De los países que fueron evangélicos antes que nosotros, como Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, todo Europa occidental fue influida por el evangelio. Amén. Suiza, yo he ido varias veces y cada vez que voy yo aprendo de los suizos. En Suiza no se dan casos como el robo del celular, ni nada de eso. No hay, oiga bien, ¿qué le digo? Esa necesidad. Usted queda desempleado e inmediatamente entra en el sistema. Si la empresa lo tiene que desemplear, entra en el sistema y más demoran 24 o 30 horas cuando lo llaman, porque inmediatamente su hoja de vida aparece y lo llaman. Sabemos que usted es experto en esto, tiene trabajo con nosotros. Yo digo, qué bendición. Se le pierde a usted el celular, lo olvida en cualquier cafetería o por ahí en un banco del parque, y hay lugares donde usted va y pregunta, mire que se me perdió un celular, ¿es este? Ay, sí, muchas gracias. Deje el celular en una calle, en una banca de aquí, de Bolivia, de un parque. Mírenme para acá, o de Colombia, o de Perú, o de cualquiera de nuestros países latinos tan católicos, y vaya después a buscarlo a ver qué haya. Miren la cultura cómo influye cuando el pensamiento evangélico entra en nosotros, cuando nuestra fe cristiana permea la sociedad. Alabado el Señor. Amén. Estados Unidos igual, son generosos. Cuando hay catástrofes en el mundo, los primeros que aterrizan son los Hércules americanos con personal médico. Mi hija y mi hijo y mi yerno, vuelvo al ejemplo porque ellos van de esta cultura, pero apenas llegan allí, a los pocos días los visitan de una iglesia bautista. Llegan unos abuelos allí. Es que nos hemos enterado que ha llegado una familia con niños aquí. Somos nosotros, somos latinos, colombianos. Y miran el niño, ¿y cuántos años tienes? Él tal, la niña tanto. Lo censan y les dicen, vayan a tal parte al comisariato de nuestra iglesia para que traigan víveres. Se van en el carro y mi hija me manda foto, me dice, mire papá, carne, pollo, pescado, arroz, legumbres, de todo, leche. Hay iglesias ya numerosas que el pastor anuncia al final del culto, hermanos, si alguno tiene necesidad de leche o de jamón o de tal, allá en la refrigeradora de la iglesia hay. Porque cuando usted se le va a vencer el jamón y tal, antes de que esto se pierda, hay latinos en la iglesia, entonces lo llevan. Y el pastor anuncia y usted ve los hermanos que van llevando, los que tengan necesidad. El que no tiene necesidad no lleva.
Aquí no podemos hacer eso. Amén, porque se lo llevan los que no tienen necesidad para bregar a venderlo por fuera. Miren la etapa tan dura que estamos, pastor, en este aniversario, alabado sea el Señor. Entonces, esa última característica, si usted quiere que Dios le prospere en su economía, hay un principio bíblico que esta iglesia practicó: dad y se os dará. Cuando usted desocupa la mano, porque en vez de apretarla, la abre con generosidad, la deja también limpia para recibir. Amén. Yo he visto eso, lo conozco en la historia y en mi vida personal. Una vez estaba en Houston esperando un vuelo para Panamá y había una joven trabajando con su computadora allá al lado, pero tenía dos máquinas, dos computadoras, y de pronto los llamaron y cerró hecho en el bolso y arrancó y se le olvidó una computadora ahí. Yo estaba en mi iPad respondiendo correos y de pronto miro, ay, me acordé, agarro eso por instinto y corro al counter y le digo a la muchacha, ella hablaba español, le digo, mire, una pasajera se le quedó este computador allí en el banco. Dijo, ay, ya cerramos el vuelo. Corrió para allá. Al ratito vino y me dijo, señor. Y yo me acerqué y me dijo, ay, ella que le agradece mucho y le mandó esta propina. Y cuando yo miro, $100. ¡Wow! Y yo empiezo a mirar a ver si en las otras bancas hay más computadores, pero no había más. Alabado el nombre del Señor. No había. Yo felicito a esa muchacha, le digo, Dios la bendiga, muchas gracias. Me dijo, amén. ¿Usted es cristiano? Le dije, sí, soy pastor. Ay, Dios lo bendiga, yo también soy cristiana. ¿Sabe por qué me entregó los $100? ¿Quién iba a saber que la otra de allá, del avión, ella fue y anunció, si alguien dejó un computador en la sala de espera, aquí lo ha mandado un pasajero? Ah, es mío. Usted lo encontró, no, un pasajero, ay, mire, llévele esto, dígale, uy, yo tengo mucho trabajo ahí. La otra pudo haberse callado la boca y haberse guardado los $100 míos. ¿Es así o no? Ese riesgo existe. Usted le manda una propina a alguien con otro y quién sabe, hay altísima probabilidad que no se la entregue. Si yo en el hotel donde estoy, pastor, el día que me vaya, que va a ser mañana, yo le digo a uno de ellos, mire, déjemele estos $10 de propina a la señora camarera. Hay 50 y 50 de probabilidad que no se lo entregue. Inclusive más, que se los quede calladito. Como yo ya me voy, ya me monto en el carro y me llevan al aeropuerto, él no sabe ni quién es la camarera, así que yo me lo dejo calladito, porque no es cristiano evangélico. Miren cómo el evangelio nos ayuda. Por eso en este 23º aniversario le vamos a dar gloria al Señor por esta iglesia. Amén. Por su estructura doctrinal. Y escúchenme, jóvenes, por el futuro promisorio que Dios le permite a usted al ser parte de esta iglesia. Aquí se le va a enseñar a usted a enamorarse, a buscar esposa o esposo. Aquí se le va a enseñar cómo educar y formar a los niños. Aquí se le va a enseñar cómo respetar un hogar y una familia, como lo vimos ayer. Todo eso traerá bendición a su vida temporal y ante todo a la vida eterna. Coloquémonos de pie en esta hermosa tarde ya y vamos a bendecir al Señor. Colóquense de pie. Vamos a darle gracias al Señor por la iglesia. Si mientras oramos, escúcheme, hay alguien aquí que no es parte todavía de esta iglesia, que hoy vino por visita y acaba de oír estos principios de esta congregación que están basados en la palabra, ¿por qué no empezar hoy? ¿Por qué no decir el día del aniversario 23 de la iglesia en Santa Cruz, del movimiento misionero mundial? Ese día yo empecé a ser cristiano, cristiana. A partir de entonces se abrirá un camino de bendiciones, de oportunidades, de favores y de misericordias a favor suyo. Yo voy a orar en esta hora por algún amigo o amiga de los que nos visitan, alguna de las jóvenes si no han entregado su vida al Señor. ¿Ya lo hicieron? Amén. Es la oportunidad. Mire todo lo que Dios oferta, todo lo que Dios toma como un paquete y te dice, esto es tuyo. Si alguien lo quisiera tomar en esta mañana, aquí hay un espacio al cual venir y recibir esa oferta divina. Yo la hice cuando tenía 19 años, en una celda donde Dios me salvó. Todas estas oportunidades que les he comentado hoy se originaron al entrar a una iglesia bíblica. Yo estaba condenado a vivir en la absoluta ignominia, en la pobreza extrema. Yo la conozco,
la viví, la experimenté, pero también he visto la bendición que la iglesia ha traído a mi vida. Por eso hoy quiero con ustedes darle gracias al Señor por esta congregación. Amén. Levanten sus manos y díganle: Señor, gracias. Amén. Amado Dios, gracias por esta hermosa oportunidad de hablar tu palabra en este hermoso día. Gracias por esta iglesia, por los ministerios que por aquí han trascendido, Señor. Gracias por la vida y ministerio del pastor Ciro en su momento y los demás que han hecho tránsito por esta hermosa iglesia. Gracias por el pastor Marcelo Valenzuela, quien ahora con su familia dirigen los destinos de esta iglesia. Ayúdalo, que todas estas metas y proyectos que tiene en la parte locativa sean, Señor amado, llevados a cabo bajo tu dirección. Pero ante todo, este pueblo que te sirve, que esta congregación sea un faro de luz en esta ciudad, que sea una lámpara, oh Dios, que refleja la luz tuya en esta comunidad que tanto la necesita. Que los jóvenes aquí sean bendecidos, que los niños crezcan en un ambiente propicio. Señor, que muchos años más le des a esta iglesia y que esta generación que va en proceso, en crecimiento, en desarrollo, también, Señor amado, llegue a ser de mucha bendición. Levanta a los líderes que aquí tienes agendados. Oh Dios, fortalece a los que ya están en ejercicio y han salido a servir en otros lugares. Señor, en tus manos encomiendo cada hermano, cada familia que hace parte de esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigan orando. Los que lo estaban haciendo son muy poquitos. Yo debo hacer la última invitación porque hoy, por ser aniversario, han sido invitadas algunas vidas aquí. Sí que usted por allá en otro lugar, cuando hay una iglesia que le brinda un espacio espiritual, familiar y social, ético y moral, aquí está el escenario. Hoy, qué día tan bonito para entregar nuestra vida a Jesús. Hoy 26 de octubre. ¿Habrá alguien que me indique con su mano levantada que usted a partir de hoy quiere ser parte de la iglesia? Que quiere ponerse bajo la cobertura de esta congregación para ser bendecido y de bendición. Indíquemelo levantando su mano. Allá hay un niño que levanta su mano. Allá veo otra señora. Un abrazo para ustedes, Dios les bendiga. ¿Cuánto los felicitamos a ellos en esta mañana o tarde ya? Amén, vengan. Yo quiero orar por ustedes, vengan. Acérquense hasta aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ella levanta su mano, entendió bien, viene con su hijita, supongo. Por allí ve el niño, el adolescentito que levantó su mano. Ve otro caballero que con mucha atención siguió. ¿Cuántos se gozan y se regocijan, hermano? Día de victoria en este aniversario. Déjenme darle la mano, Dios le bendiga. Vengan, vengan, acérquense sin temor. Qué bueno saludarle. ¿Cómo es su nombre? Américo Vespucio, me acuerda, le puso tal vez su papá. Dios te bendiga a esta jovencita. ¿Ella fue la que me saludó anoche? ¿Sí? Se quedó mirando, me dijo: el pastor Henao. Yo soy. Qué bueno orar por esta niña. Déjenme saludarles a ustedes, Dios le bendiga. Mira, venga. Ella es su hijita, tú eres la hija. Sobrina, bienvenida. ¿Cómo es tu nombre, hija? Catherine. Ya. Amén. ¿Y ustedes? Gladys. Ven, hijito, ven acá. Tú levantaste la mano de primero. ¿Cómo es tu nombre? Samuel. Gabriel. Repítamelo porque a veces me falla el oído. Gabriel. Venga, hijo. ¿Eres familia? ¿Y tú eres? Marcos, Dios te bendiga. No se me vayan, venga, venga, que es aquí cerca. Quiero orar por ustedes. ¿Cuántos me quieren acompañar en una oración por ellos? No sé si de este lado haya alguien más que quiera sumarse a ellos. Ellos quieren hoy entregar sus vidas a Cristo. A eso es que los he llamado desde temprano. ¿Cómo es el nombre tuyo, hijita? Giselle. Amén. Dios te bendiga, hija. Vamos a orar por alguien más, por favor. Venga, aproveche este momento y oportunidad. Esta puerta abierta es para bendición. A veces hay puertas que se abren para usted que son pecaminosas y riesgosas. La puerta de una discoteca, de un expendio de licor, la puerta de un baile, la puerta tal vez sentimental de un fracaso moral. Pero hoy yo quiero orar por ellos. Vengan un poquito más, den un pasito más al frente y vamos a orar por ellos, por ellas. Amén. Aquí hay 3 varonas y 3 varones. 3 de ellos son adolescentes. Esta jovencita también. Vamos a pedir al Señor que los ayude y que los bendiga. Iglesia, súmese conmigo, alégrese y regocíjese.
Alabado sea Dios. Usted no sabe qué puede hacer Dios con la vida de ellos. Como nunca los hermanos que me encontré hace 10 días en Fortuna Arauca se imaginaron que ese muchacho de cabello largo que me enteré al piso el 13 de diciembre, un lunes de 1976, a las 5:30 de la tarde, en un culto de selva por allá, en un piso de tierra, nunca se imaginaron, y me lo han dicho, que Dios los fuera a llevar a donde Él me ha llevado. Dios bendiga a estos muchachos. Aquí hay espacio, vengan por aquí. Amén. Cuánto me alegro de ver estos bolivianos. Dios les bendiga. Mire, varón, Dios lo bendiga también a usted. Siguen pasando las vidas. Mire el día de fiesta. No está mirando el reloj. Este es un día para recordar aquí en Santa Cruz. Gloria al nombre de Jesús. Sigue sumándose. Si alguien venga pronto, porque ya vamos a orar antes que se cierre esta oportunidad, venga y entregue su vida a Jesús. Ya les he explicado con creces los beneficios que se derivan de ese acto. Ustedes me oyeron con atención, me escucharon de una manera atenta, y yo quiero hoy, mírenme para acá los que han pasado, levanten su mirada y me escuchan. Amén, gloria al Señor. Ella también quiere sumarse, ¿verdad? Venga aquí al lado de la jovencita. Alabado sea el Señor. Si no lo piensen tanto, sigan viniendo. Dios bendiga a esta joven. Qué bueno. Oh, bendito sea el Señor. Amén. Viene también usted, venga, venga. Alabado sea el Señor. Veo más. Oh, aleluya. Oiga, qué sorpresa tan agradable esta. Aquí hay vidas con las cuales Dios tiene un plan y un proyecto, como padres, como jóvenes, como madres, como lo que sea. Esta mañana, no, yo digo mañana porque estamos en un clima más bien fresco, para que, como normalmente hace calor aquí, pero hoy, pastor, yo quiero que oremos por ellos. Amén. Miren para acá y van a cerrar sus ojos. Tengo entendido que ustedes te vas a entregar o a reconciliarte con Dios. Amén. Ella está tocada por el Señor. Algo está pasando en el alma de esta joven, porque el Espíritu de Dios habla a nuestras vidas y nos hace sentir la necesidad de buscarle antes que sea más tarde. Hay una hermana que está motivando a esta joven. Tal vez son familiares. Esas pequeñitas también, bienvenidas. Dios les bendiga. Que no sea porque ella la trae. ¿Quieres estar ahí? Amén. Porque si no, pudiera regresar a la banca. Esto no es obligado. Esto es absolutamente voluntario. Y cuando uno lo hace así, Dios nos bendice. Cierren sus ojos y van a repetir por esta vez. Ya luego aprenderán y lo harán de una forma espontánea. Lo harán de una forma natural, lo harán con libertad, como lo hacemos los que hemos conocido al Señor y estamos dentro de una congregación bíblica como esta. Cierren sus ojos y repitan en voz alta, todos los que pasaron, adolescentes, jovencitas, jovencitos, varones, mujeres, digan conmigo en voz alta: Señor Jesús. Aquí, ustedes: Señor Jesús, en esta hora, en esta tarde, te doy gracias por estar en este culto, en este aniversario de esta iglesia. Oh Dios, he descubierto mi condición, mi necesidad de ti, y por eso, Señor, dígalo en voz alta, he venido al altar reconociendo que te he ofendido en palabras, en pensamientos y en acciones. Perdóname, Señor. Me arrepiento, dígalo con toda libertad, me arrepiento de todos mis pecados, de mis culpas. Te pido perdón, Señor. En esta hora te acepto, te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Señor, recíbeme como tu hijo o como tu hija y ayúdame a vivir para ti. Límpiame con tu sangre preciosa, lávame con ella. Oh Dios, quiero vivir para ti a partir de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, levante sus manos hacia este altar. Aquí hay un hermoso grupo de vidas. Los familiares de algunos de ellos o quienes los trajeron invitados. Si usted quiere, movilícese de esa banca y venga y dele un abrazo y ore por estas vidas. Si tienen algún familiar aquí, hágalo. Por ejemplo, esta tía que trajo su sobrinita, alabado sea el Señor, tómela de la mano o abrácela si quiere, hermana. Usted, a ella, que ella es su sobrina.
Amén. Y va a orar por ella. ¿Alguien más tiene familiares aquí? Aquí se acerca otra hermana. Bendecido, vengan. Si son amigos, los veo con el uniforme de Fogna. Alabado sea el Señor, qué hermoso. Vamos a orar a Dios por ellos. Ya hicimos la oración con ellos, ahora vamos a orar por ellos y ellas. De nuevo, ¿me acompañan en oración? ¿Me acompañan en esta oración, iglesia? Entonces hágalo ahora. Amado Dios, mira aquí estas vidas, quienes atendiendo al llamado se han acercado a este altar. Aquí están, Señor amado, estas jovencitas, estas vidas que han acudido buscando refugio en ti, antes que el pecado y el mal las atrape, antes que el enemigo y el mundo las cautive. Ellas se han acercado, Señor, buscando tu ayuda, buscando, oh Dios, a través del arrepentimiento, la bendición que tú tienes para ella. Mira, Señor, esta niña, Padre, mira el plan y proyecto que tienes con su vida. Ella llega a temprana edad, antes que la corriente de este mundo la arrastre, como a tantas niñas y jovencitos arrastrado, ha contaminado y ha destruido. Guarda la vida de esta niña, pon tu temor a temprana edad en ella. Por este varón también, Señor amado, por mi hermana, por estas jóvenes que se han acercado pidiendo ayuda, dásela, Señor amado, concédele esa bendición de conocerte, de experimentarte, de sentirte, para que ellas sean esas bendiciones que quieres hacer de ellas en esta iglesia. En tus manos las encomendamos, su familia, todos ellos para tu gloria. Amén y amén y amén. Alabanzas al Señor. Demos un aplauso intenso. Aleluya. El tiempo ha transcurrido. Déjenme felicitarle. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Amén. Sigan viniendo a la iglesia. Ustedes los tienen familiares. Felicitamos a este grupo tan hermoso, ¿verdad? Dios te bendiga, hijita. Amén. También a ti, Dios te guarde. Amén. Si ustedes no saben la bendición que es entregar la vida al Señor a temprana edad, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y aquellos en cuales no haya contentamiento. Amén. Pueden pasar a sus puestos. Supongo que tienen familia que los conocen.